Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo ambiente de aprendizaje de química. Esta semana vamos a ver un nuevo tema que se llama cinética química, el cual está relacionado con el estudio de la velocidad con la que ocurre una reacción y los factores que influyen o afectan esta velocidad. Veremos además la parte de equilibrio químico que está relacionada con este tema, el cual desarrollaremos en el tercer ambiente de aprendizaje. Empecemos entonces por aclarar lo que es una reacción química. Todo proceso en el cual dos o más sustancias, ya sean elementos o compuestos, se transforman en nuevas sustancias que vamos a llamar productos. Recordemos que estas sustancias que están reaccionando, valga la redundancia, son denominadas reactivos. En una reacción química siempre vamos a encontrar, por ejemplo, unos subíndices que me indican cuántos átomos hay de ese elemento dentro de un compuesto, y vamos a encontrar los coeficientes, que también son llamados coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes cumplen dos funciones: indicarme si la ecuación está o no está balanceada, y me indica además cuántos moles se necesitan en el caso de los reactivos y cuántos moles se producen en el caso de los productos. En algunas reacciones vamos a encontrar entre paréntesis en forma de subíndice el estado de agregación de la sustancia. El estado de agregación, recordemos que puede ser sólido, líquido, gaseoso, y en algunas ocasiones encontraremos una AC, que significa acuoso. Teniendo claro esto, entonces vamos a continuar con los factores que influyen o afectan en una reacción química. Influye entonces la naturaleza de los reactivos. Por ejemplo, hay elementos que reaccionan más rápido con otros, dependiendo. Por ejemplo, un metal va a reaccionar fácilmente con agua debido a su configuración electrónica, a las propiedades que ya probablemente ustedes hayan estudiado con anterioridad. La temperatura, generalmente si se aumenta la temperatura de un proceso, la velocidad de reacción obviamente va a aumentar. Si por el contrario se disminuye la temperatura, la reacción se va a desarrollar de manera más lenta. Como lo mencionaba en alguna oportunidad, cuando adicionamos catalizadores, también se puede afectar la velocidad de una reacción. ¿Qué es un catalizador? Para los que no recuerdan, es una sustancia química que se agrega dentro de la reacción, pero que no se involucra químicamente con las sustancias que están reaccionando. Por lo tanto, entra, acelera o desacelera el proceso, y cuando se lleva a cabo la reacción, simplemente se extrae esa sustancia tal cual como se agregó. El tamaño de las partículas influye, así como lo veíamos cuando vimos solubilidad. En el caso de acá tenemos el carbono, por ejemplo, el tamaño de la partícula, si está en forma de cristales, si está un poco más pulverizado o si está en forma de un polvo muy fino, pues obviamente la sustancia C va a reaccionar más fácilmente, ya que el contacto es mucho más fácil. También de qué depende, y este factor lo vamos a estudiar bastante en este tema, depende de la concentración de los reactivos. Cuando una sustancia está más concentrada, tiende a aumentar la velocidad de la reacción. Por lo tanto, si está diluida, pues la velocidad será mucho más lenta, pero no quiere decir que no se vaya a realizar. Bueno, ahora particularmente entonces vamos a ver qué es la velocidad de una reacción. Aquí vemos la definición: es la rapidez con la que se forman los productos o se consumen los reactivos involucrados. Así como lo podrían haber visto de pronto en física, es el mismo concepto. La velocidad es el cambio con el que ocurre un proceso en un tiempo determinado. En esta gráfica podemos ver
cómo los reactivos se van transformando progresivamente en productos. Siempre los reactivos van a pasar por un estado intermedio que se llama complejo activado. Ese estado intermedio es el estado en el cual las moléculas o los átomos empiezan a reorganizarse para formar finalmente el producto. Esto es lo que ocurre en el tema de velocidad de reacción. Entonces, mide el cambio progresivo en el cual la concentración de una sustancia se va consumiendo y se va formando para producir otra distinta. Entonces, como lo vemos en la ecuación, la velocidad de reacción será definida de la siguiente manera: el cambio en la concentración de cualquiera de las sustancias presentes en un tiempo transcurrido. La vamos a definir, como estamos hablando de un cambio, como un delta de X, que en este caso X es cualquier sustancia que esté reaccionando, dividido en el delta de T, es decir, en la variación o en el tiempo que transcurrió en la reacción. Las unidades en las que se va a expresar la velocidad de una reacción es m. Recordemos que los corchetes cuadrados me indican una concentración, en este caso molaridad, dividido el tiempo, que puede ser minutos, pueden ser segundos, horas. Hay reacciones que, por ejemplo, implican días. En ese caso utilizaríamos esa unidad. Recordemos aquí abajo la ecuación general de velocidad que aplica para cualquier proceso, por ejemplo, el movimiento de un auto, el lanzamiento de una pelota, en este caso el tiempo que transcurre en un reactivo en convertirse en un producto. Entonces, siempre que hablemos de delta de X, de la concentración, vamos a tomar la concentración final menos la concentración inicial, y cuando hablemos de delta de T, vamos a tomar el tiempo final menos el tiempo inicial. Vamos a ver esto para que quede un poco más claro. Vamos a tomar un ejemplo. Aquí en la parte derecha tenemos una reacción en la que el yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico se convierte o se transforma en hidrógeno y en yodo, respectivamente. Se tomó la concentración de cada una de las sustancias en un tiempo inicial. Acá tenemos 2 molar de esta sustancia, de esta 0 molar y de esta 0 molar, porque en el tiempo 0 aún no ha ocurrido la reacción. Luego de 10 minutos de reacción, entonces notamos que la concentración disminuyó a 1 molar y estas que empezaron a formarse aumentaron 0,5 molar y 0,5 molar respectivamente. Recordemos entonces, como lo mencioné en la parte anterior, que siempre que tenemos un reactivo y se convierte en producto, podemos determinar la velocidad como delta de la concentración de este que se está gastando en un tiempo determinado, y eso será igual también al delta de la concentración del producto que se está formando dividido el tiempo que se demoró en formar. No olvidemos, es muy importante, que acá hay un signo negativo. ¿Qué significa este signo negativo? Siempre va a aplicar para los reactivos. ¿Por qué? Porque se están gastando. Entonces, cuando algo se está gastando para convertirse en otra sustancia, entonces va a llevar el signo negativo. Ahora, teniendo estos datos que nos dan en un ejercicio cualquiera, podemos determinar la velocidad en que se gasta esta sustancia y se producen estas dos. Para el caso de el yoduro de hidrógeno, entonces tenemos que la variación de su concentración es 1 molar menos 2 molar, final menos inicial, y el tiempo 10 minutos y 0 minutos. Si resolvemos esto, nos va a dar 0,1 molar sobre minuto.
Lo mismo hicimos acá para el hidrógeno y acá para el yodo. Esto que hallamos acá es la velocidad de reacción para cada una de las sustancias. Es decir, este valor me indica con qué velocidad se gastó el yoduro de hidrógeno o empezó a disminuir para determinar la velocidad con la cual se formaron los productos, que sería el hidrógeno y el yodo. Luego de que hemos hecho esto, entonces ya podemos determinar la velocidad de la reacción en general. Entonces, miremos en la parte izquierda. Aquí tenemos cómo se plantea una reacción de manera muy general. A, B, C y D minúsculas significa o simboliza los coeficientes de la reacción, es decir, lo que me balancea la reacción. Y A, B son los reactivos, C y D son los productos. Para escribir la ecuación de la velocidad de la reacción, recordemos entonces que para los reactivos vamos a colocar el signo negativo, ya que son los que se están consumiendo, y para los productos no vamos a colocar signo negativo, ya que este valor siempre me va a dar positivo porque es lo que se está formando. Entonces, vamos a multiplicar la variación de la concentración de cada uno de ellos dividido la variación del tiempo por el inverso del coeficiente, es decir, en el caso de la sustancia A, 1 sobre A, en el caso de la sustancia B, 1 sobre B, C, 1 sobre C y D, 1 sobre D. Llevemos esto a la ecuación que estábamos estudiando. Entonces, ya habíamos determinado esta partecita que era la velocidad en que se gastaba esta sustancia, la velocidad en que se produce esta y se produce esta. Aplicando la velocidad de la reacción general, entonces es multiplicado menos el inverso de su coeficiente, en este caso 1 sobre 2. Como son productos, van positivos y el coeficiente para cada uno de ellos es 1. Sería 1 sobre 1 para el hidrógeno y 1 sobre 1 para el yodo. Como esta partecita ya la hallamos en la diapositiva anterior, lo que vamos a hacer es la multiplicación. Entonces vamos a operar y para cada uno de ellos, si se fijan, nos da el mismo valor. Siempre la velocidad de reacción me debe dar igual tanto para los reactivos como para los productos. Y en este caso podemos concluir que la velocidad con la que ocurre esta reacción es de 0,05 molar sobre minuto. Entonces, no olvidemos. Lo primero que debemos hacer es determinar la velocidad en que se gastan los reactivos y en que se producen los productos. Luego de eso, hallamos la ecuación general, que sería la velocidad de la reacción, que es multiplicando por el inverso del coeficiente. Entonces, si aquí hay un 2, 1 sobre 2. Si aquí hubiera, por ejemplo, un 3, lo que haríamos sería dividir 1 sobre 3 y multiplicar en la velocidad de formación de ese compuesto o en este caso de este elemento. Bueno, espero que les haya quedado claro. Sin embargo, vamos a tener algún tiempo de tutorías, por lo cual debemos estar pendiente en qué horario podemos aclarar dudas. Aquí les dejo planteados algunos ejercicios para que los trabajen, los resuelvan en su cuaderno y me envíen evidencia fotográfica por la plataforma. En este enlace vemos un tutorial que les puede colaborar mucho para aclarar dudas. Recordemos, vamos a trabajar tutorías a través de Classroom de Google. Hasta una próxima oportunidad, nos escucharemos la próxima semana.